Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Continuamos disfrutando la tercera semana de nuestro alimento diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo, Ven y Ve. Autor Pedro Dong. Título de la semana, La casa de Dios, la puerta del cielo. Día martes, leer con oración. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Repetimos, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Amén. Título del día, el derecho de primogenitura. Ya vimos que Jacob, a pesar de haber sido escogido por Dios para estar en la genealogía de Jesús, no era el primogénito de Isaac, sino Esaú. Esaú era diestro en la caza, un hombre del campo. En cambio, Jacob era un varón quieto y habitaba en tiendas. Isaac amaba a Esaú, que era hábil para obtener la carne que el padre tanto apreciaba. Por otro lado, Rebeca amaba a Jacob en virtud de lo que el Señor le dijo en la gestación de los gemelos. Aquí está lo que sucedió cierto día. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Génesis capítulo 25, versículos 29 y 30. Jacob vio en esa circunstancia la oportunidad ideal para adquirir el derecho de primogenitura, obteniéndola de su hermano por un plato de comida. Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Génesis capítulo 25, versículos 31 al 34. Para Esaú, el derecho de primogenitura tenía poca importancia. En el Antiguo Testamento, el derecho de primogenitura significaba recibir grandes beneficios. El primero de ellos era obtener como herencia una doble porción de tierra. Los otros hijos solo recibían una porción. El primogénito recibía 2 porciones. Rubén era el hijo primogénito de Jacob, pero al profanar el lecho de su padre al acostarse con su concubina, perdió ese derecho. Primera de Crónicas, capítulo 5, versículos 1 y 2. La doble porción pasó entonces a ser de José, cuyos 2 hijos heredaron cada uno una porción de tierra, motivo por el cual Efraín y Manasés son citados entre las 12 tribus de Israel. En nuestra realidad actual, la primera porción representa lo que recibimos en la tierra, en la iglesia. Cristo es la porción de tierra que ya recibimos para trabajar y disfrutar. Al sumergirnos en la palabra, al hacerla circular como vida, disfrutamos de esa tierra, y el resultado del disfrute de la buena tierra es la alegría. Hoy trabajamos en la buena tierra y cosechamos los frutos de ese trabajo en la iglesia. Luego, por disfrutar de esa porción en el vivir de la iglesia, sumergiéndonos en la palabra, luchando por el reino, haciendo la voluntad de Dios, en la era del reino recibiremos la segunda porción, el derecho de reinar con Cristo por 1000 años. Esa es la doble porción. Todos los cristianos reciben la primera porción, pero muchos desprecian la primogenitura, aman el mundo y luchan por las cosas terrenales. Los que no valoran la primera porción venden su derecho de primogenitura por un plato de lentejas y perderán la segunda porción.
Muchas veces el enemigo de Dios nos enreda con las situaciones cotidianas, tomando nuestro tiempo y nuestra energía y pensamos, ya me gradué, tengo un buen empleo y mi jefe me aprecia mucho. Tengo todas las condiciones para un día llegar a ser gerente de esta empresa. No tengo tiempo para hacer inmersión ni para tener un vivir de iglesia. Primeramente, necesito conquistar mi lugar en el mundo. Después, daré mi tiempo para servir al Señor. Quien comienza así, terminará así. No venda su derecho de primogenitura. Es posible tener una buena posición en la tierra sin menospreciar la primogenitura. En Salmos 127 leemos: Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Versículo 2. El Señor da el pan a quien quiere, mientras duerme, sin necesidad de una afanosa labor. Por eso debemos buscar en primer lugar el reino. El segundo beneficio del derecho de primogenitura es el sacerdocio. A Leví dijo: tu Tumín y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre: nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Deuteronomio capítulo 33, versículos 8 al 10. Leví tampoco era el primogénito, pero así como José, recibió la doble porción de tierra en lugar de Rubén, quien perdió el derecho de primogenitura. Leví recibió el sacerdocio. ¿Por qué el sacerdocio fue para Leví? Cuando Moisés tardó en descender del monte al recibir de Dios las tablas de la ley, el pueblo de Israel rápidamente prevaricó y adoró al becerro de oro. Moisés, celoso por Dios, ordenó que quien estuviera del lado del Señor se posicionara. La tribu de Leví se puso del lado de Moisés y así recibió el encargo del sacerdocio. Quien quiera ser sacerdote debe ejercer su sacerdocio sirviendo a Dios en la iglesia. Por servir al Señor hoy, luchando por el derecho de primogenitura, recibiremos también el sacerdocio eterno. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Para no perder ese sacerdocio de 1000 años, debemos ser absolutos al posicionarnos hoy a favor de Dios a su lado. No pongamos en riesgo nuestro derecho de primogenitura por ninguna otra propuesta. Por último, el tercer aspecto vinculado al derecho de primogenitura es la realeza. José recibió la doble porción de tierra, Leví recibió el sacerdocio y Judá recibió la realeza. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón, destaque los puntos clave de esa frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Jesús es el Señor.